La columna cervical es la más flexible de todas las regiones de la columna. Primero porque tiene vértebras más pequeñas, pero también no está supeditada a la caja torácica, ni tampoco a la pelvis como la región lumbar. Pero también tenemos que tener en cuenta que en la cabeza, en la cara, se alojan la mayoría de los instintos, ¿no? La vista, el olfato, la boca y las orejas. Entonces tenemos que tener la libertad de mover la cabeza libremente, pero hay un dato que es muy importante y que tiene que ver con que en la columna cervical, por adentro de la columna cervical, transcurre la porción más gruesa de la médula espinal. La médula espinal es ni más ni menos que la prolongación del cerebro. Imagínense que es muy importante por algo, cuando sufrimos algún golpe, algún traumatismo, algún accidente grave, si se lesiona la médula a este nivel, podemos quedar paralizados de ese nivel hacia abajo. Entonces tenemos que tener en cuenta que es muy delicada. Está protegida, la médula espinal está recubierta por algo que se llama dura madre. Imagínense con ese nombre la protección que le brinda a la médula espinal. Pero también no es frágil, pero sí es muy importante que no se dañe. Más allá de eso, cuando algo esté ocurriendo en la región cervical, lo primero que va a intentar el cuerpo es protegerlo. Y acá es donde entramos en una cuestión bastante áspera, porque muchas veces la gente piensa que la artrosis es una falla fisiológica, ¿no? Como uno dice, realmente no entiendo por qué heredé esta artrosis o por qué tengo esta mala calidad ósea. Y tenemos que entender que cuando nosotros estamos intentando fisiológicamente, es decir, naturalmente estamos intentando cuidar, proteger una zona, el único mecanismo que tiene el cuerpo es inmovilizarla. Imagínense, ustedes se golpean el brazo. ¿Qué es lo primero que hacen cuando se golpean un brazo? Se lo llevan al cuerpo, se lo agarran. Bueno, el cuerpo fisiológicamente tiene el mismo exacto mecanismo de defensa o de cuidado o de autocuidado. Cuando una región no esté funcionando bien, lo que va a hacer es intentar movilizarla. Primero con los músculos. ¿Cómo? Bueno, con una gran contractura. En la región cervical hay muchos músculos que no son tan potentes porque son más estáticos, pero la realidad es que hay muchos para justamente proteger lo que está en el interior, pero también darle mucha movilidad a la cabeza. Entonces, si tenemos algún problema, como puede llegar a ser una hernia de disco, una rectificación cervical, vamos a estar intentando permanentemente reparar algo que le estamos tirando tierra encima y no va a ser posible. Entonces, ¿qué hace el cuerpo fisiológicamente? Contractura todos los músculos de la columna cervical para intentar que no se mueva. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos corriendo a un masajista y le decimos, a ver, acá cervical, haceme bien fuerte porque tengo unos nudos. Y la masajista o el masajista, no, sí, la verdad que sí, estás re duro, la verdad que tenés unas contracturas bárbaras. Y le da, y le da. ¿Y qué pasa? Queda todo joya, relajado, perfecto, salimos del masajista diciendo, qué bueno esto. Y al otro día nos levantamos otra vez, no me duró nada, ya estoy contracturado de nuevo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el cerebro, el sistema autónomo dice, espera un poquitito, yo puse todos estos músculos contracturados para proteger esta zona, ¿por qué están relajados? Contracturarlos el doble. O el típico error, ¿no? Tomamos un miorrelajante, o peor, un antiinflamatorio con miorrelajante. Entonces no sentimos el dolor y estamos relajando los músculos. Ya ahí nuestro cuerpo no entiende nada y va a empezar a actuar erráticamente. ¿Y qué pasa? Cuando ya superamos esto, cuando ya no solucionamos el problema de base, tampoco dejamos que el cuerpo intente inmovilizar la zona, ya nuestro sistema fisiológico, natural, nos dice, bueno, ¿sabes qué? Me cansé de esta situación. Directamente inmovilizar las vértebras. Directamente. Agarra todas las articulaciones entre las vértebras, las articulaciones intervertebrales. Bueno, empezá a generar puentes, calcificaciones, se llaman osteofitos, y se los voy nombrando por si ustedes en algún momento lo leyeron en el informe de una resonancia. Los osteofitos son los famosos y vulgarmente llamados picos del oro, que lo van a ver como picos del oro, puentes osteofíticos, que lo que intenta hacer es unir. El sistema natural del cuerpo quiere unir las vértebras para que no se muevan más. Y listo. ¿Querés hacerte masajes? Hacete todos los que quieras. Igual no se va a mover. ¿Por qué? Porque hay algo que proteger. ¿Qué? La médula espinal, ni más ni menos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vamos a sentir? Bueno, lo más típico es el movimiento en bloque.
como no tiene buena movilidad de la columna cervical, nos vamos a mover en bloque. Nos van a llamar, Javier, ¿qué? Y vamos a mirar más con los ojos que con el cuerpo, ¿no? Es con todo el cuerpo y con los ojos. No tenemos capacidad de mover. Pero sobre todo, hay muchas veces que la artrosis cervical, más las contracturas musculares, más toda la rigidez que esto nos trae por el miedo al dolor, empieza a afectar el sistema otolítico. ¿Qué significa? Que vamos a tener inestabilidad permanente o incluso hasta mareos. Vamos a estar como inseguros o inseguras. Nos podemos caer y si nos caemos se puede complicar. ¿Y por qué afecta al sistema otolítico? Porque el sistema otolítico está dentro del oído, son conductos semicirculares con un líquido adentro, un aceite, por llamarlo de alguna manera, que se tiene que mover. Y si no se mueve, se calcifica, se hace más espeso. Y al hacerse más espeso empieza a afectar al equilibrio directamente. Entonces ahí es donde empezamos la gran búsqueda, porque no hay nada que genere más ataques de pánico, angustia, inseguridad, hasta depresión, que la inestabilidad permanente o los mareos, el vértigo también. ¿Y qué hacemos? La gran pregunta, ¿cuál es la solución? Bueno, no vamos a hablar de solución, vamos a hablar de cuáles son los posibles tratamientos, porque es importante entender qué podemos hacer, pero, y escuchen bien por favor, qué no debemos hacer. Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué no debemos hacer? Quiropraxia. Yo soy quiropráctico. Quiropraxia en un paciente con artrosis cervical, prohibido. ¿Por qué? Porque muy probablemente una manipulación brusca, rápida, violenta en algunos casos, puede provocar mucho dolor porque estos osteofitos se pueden romper o, si no se rompen, también pueden pellizcar, pinzar, irritar, lastimar nervios, músculos, tendones, ligamentos, la misma cápsula articular. Entonces, quiropraxia, no. Descartado, tachado, no. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, podemos hacer osteopatía, que son manipulaciones más lentas, progresivas, cuidadas. Podemos hacer terapia miofacial, que tiene que ver con lo que recubre los músculos. Masajes tampoco. Masajes te diría que no, porque el masaje fuerte también te va a irritar. Entonces, masaje suave, bueno, ¿me va a mejorar? No. El masaje no te va a mejorar. Ahora, la terapia miofacial sí, porque es un poco más progresiva y va un poco más superficial, en algunos casos se puede hacer más profundo. RPG, reeducación postural global, progresivo, todo lo que les digo, con artrosis cervical, muy progresivo, suave, cuidado. Se tracciona, suave, contracciones suaves, bombeos, elongando todas las cadenas musculares. Y sobre todo, y antes de terminar, les quiero dar este consejo. Muchas veces lo que le dicen a una persona con artrosis cervical es que vaya a hacer movilidad, ¿no? Que tenemos que meternos a una clase de stretching, de yoga, de elongación. Movete porque si no sigue avanzando. Y es un error, porque justamente cuanto más movamos las cervicales, más artrosis se va a generar. Pero también, y sé que va a sonar contradictorio, pero escuchen esto, si nosotros nos quedamos quietos o quietas, también se va a generar artrosis. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener la movilidad. No tenemos que quedarnos quietos, no tenemos que quedarnos inmovilizados. Y si quieren, podemos hacer ejercicios de movilidad suaves, progresivos, controlados, que uno lo vaya haciendo, entendiendo qué es lo que siente, si nos está doliendo más o menos. Es mucho más largo de lo que les estoy contando, pero les estoy tirando algunos consejos para que por lo menos con un videíto puedan empezar a mejorar su sintomatología. Espero que les sirva. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chau.